¿Qué tal, estimados? Bienvenidos a esta segunda semana del curso de formación docente. En quisiera utilizar este video para hacer una introducción a los temas que vamos a tratar en este bloque y en particular referirme a la aplicación de los métodos de investigación como métodos de enseñanza-aprendizaje en las ciencias administrativas. Aclaro que esta relación tiene que ver con las ciencias administrativas, pero en general tiene que ver con la ciencia. No es privativo de las ciencias administrativas. Este esquema ya lo pudieron revisar, es parte de los materiales que ustedes ya tienen. Y bueno, habla de la transferencia de los métodos de investigación hacia la teoría y hacia la práctica. Evidentemente, la construcción de los principios, teorías, regularidades y cualquier otro elemento teórico que forman una ciencia, que le dan su parte que la hace distinta y que la hace que pueda a través de diversos contextos mantener estos principios, pues fueron generados a través de métodos de investigación. Es claro que los métodos de investigación tuvieron que haber sido usados para generar estas teorías. Ahora, cuando pasamos nosotros a la práctica docente, es común que descontextualicemos o no consideremos estos mismos métodos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué pasa con esto? Pues tal vez nuestra práctica pedagógica se aleje de los métodos originales que le dieron fundamento a la teoría. Y cuando hacemos esto, pues nos salimos del contexto y se pierde la esencia original de este tipo de teorías. Por lo tanto, ¿a qué nos estamos refiriendo aquí? Pues que tenemos que, en la práctica docente, utilizar estos métodos y técnicas que dieron origen a la teoría administrativa en nuestra práctica pedagógica. Si no, podríamos caer en tener una clase que no estuviera relacionada con la esencia de la teoría, donde estuviéramos buscando tal vez que los alumnos solamente reproduzcan lo que leen, pero que no logremos esta comprensión que es el objetivo que estamos buscando. Más allá de esto, de esta transferencia, pues existe otra, porque al final el propósito que perseguimos en la universidad es que estos conocimientos, estas competencias que se adquieren en el aula, pues se puedan a su vez transferir a la práctica y al ejercicio profesional. Y volvemos con la misma idea. ¿Cuáles son los métodos y técnicas que se utilizan en el ejercicio profesional? Pues son las mismas que dieron origen al concepto o a los constructos teóricos que fundan a la ciencia administrativa. Y esto es lo que se refiere a este ciclo que vemos hasta acá. Y bueno, obviamente este otro camino que nos dice que evidentemente estas técnicas que crearon la teoría administrativa, pues son las que se usan en la práctica. Pero el camino que estamos platicando ahorita, pues es este, ¿no? Me voy a permitir utilizar a la disciplina finanzas para hacer un ejemplo de esto que estoy diciendo. Las finanzas son, como ya saben, una rama de la economía que tiene un cuerpo teórico. Y entre las partes que lo conforman, podríamos decir que tiene dos perspectivas analíticas. Las finanzas pueden ser públicas, con un enfoque macroeconómico, básicamente, o pueden ser privadas con un enfoque microeconómico. Las finanzas tienen principios teóricos, entre otros, la teoría del riesgo y su relación con la rentabilidad, la liquidez y la solvencia, la estimación y evaluación y la probabilidad y de poder identificar cuáles serán los valores financieros de una entidad en el futuro. O evidentemente las fuentes de inversión, perdón, las fuentes de financiamiento y los destinos para la inversión, entre otros principios teóricos muy relevantes que forman
el cuerpo teórico de las finanzas. Desde una perspectiva funcional, básicamente las finanzas se aplican en la parte corporativa y también en la evaluación de activos. Yo evidentemente para poder aplicar todo este cuerpo teórico, pues existen técnicas que son las que conectan la teoría con la práctica y estas son las que nosotros queremos que se constituyan como una habilidad en nuestros estudiantes. Claro que estas técnicas, pues como ya lo mencioné, están basadas en la teoría. Y aquí es la relación teoría-práctica que es tan importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo qué técnicas financieras? Me refiero a algunas. El análisis de porcientos integrales, las razones financieras, el punto de equilibrio financiero, los tipos de presupuestos, el análisis del costo de capital, alternativas de financiamiento, entre muchas otras técnicas financieras. Ahora, ¿cuáles son los métodos que utilizaron los investigadores para generar la ciencia administrativa y en este caso, dentro de la ciencia económica, la rama finanzas? Bueno, hay dos categorías básicas, los métodos teóricos y los métodos empíricos. Me refiero a los teóricos. Los teóricos pues son todas aquellas formas en que naturalmente el ser humano piensa. No son nada que haya que buscar fuera de la forma o de la estrategia que ya tiene la mente para pensar. Entre otros, el análisis y la síntesis, la inducción-deducción, la abstracción-concreción, el método hipotético-deductivo, entre otros. Ahora, ¿cómo se utilizan los métodos teóricos en la materia de finanzas? ¿Cómo utilizo yo estos métodos en mi práctica docente? Pues les voy a dar algunos ejemplos. En el caso de las finanzas, si yo quiero hacer un análisis de estados financieros de 2 periodos al menos, pues obviamente voy a tener que tomar estos datos, que son la generalidad, y dividirlos en sus partes para luego ver cómo están y cuáles son las relaciones que existen en estas partes y luego ya que pueda comprenderlo adecuadamente, pues poder dar una opinión o hacer un resumen o hacer una síntesis de lo más relevante. Y aquí estoy utilizando el método teórico análisis-síntesis. Cuando yo tome datos de más de un periodo e identifique las variaciones y las causas, estaría realizando un análisis comparado, otro método teórico. Cuando yo hago presupuestos y parto de la suposición de que en periodos futuros sucederían tales o cuales acciones económicas como que tienen que ver con los ingresos y los egresos y que llegaríamos, por ejemplo, a determinados valores de rentabilidad a través de determinadas acciones productivas, pues estoy utilizando el método hipotético deductivo. Estoy suponiendo y luego a través de la deducción, conforme vayan acercándose los periodos y vaya yo dirigiendo el proceso financiero, pues utilizo obviamente este método teórico y como lo ven, no son métodos que estén desconectados de la práctica, están inmersos en la forma en que pensamos. Cuando se diseña un sistema de información financiera, por ejemplo un balance scorecard financiero que me dé indicadores, que me dé estos índices que me permiten en tiempo real tomar decisiones, pues para generarlo necesito utilizar el método teórico modelación y generar un modelo con los indicadores clave para mi ejecución y que tengo que identificarlos y relacionarlos en mi mente primero para poder luego hacer este modelo que tenga estas partes interrelacionadas que a mí me interesan. Y aquí mismo estoy utilizando un enfoque de sistemas, atendiendo a que estas partes del modelo conviven, están correlacionadas, unas dependen de otras y forman parte a su vez de un sistema más grande. Acerca del análisis de índices o indicadores financieros, evidentemente también hay que tomar lo general. Hay que tomar lo general, sí, y dividirlo en sus partes. Y también me refiero al análisis comparado. Cuando se utilizara la generación de líneas de tiempo como una estrategia de
de aprendizaje en el aula, por ejemplo, para que se identificara cuál ha sido la evolución de la teoría financiera y cuáles son las perspectivas y de dónde venimos, pues obviamente necesitamos utilizar otro método teórico, el histórico lógico, aquel que revise los hechos pasados, pero identifique cuál fue el contexto bajo el cual sucedieron, para que lo histórico se relacione con lo lógico y no se hagan inferencias que estén descontextualizadas, lo cual no es científico. También la abstracción concreción. Abstracción, todo lo que se percibe en la mente viene de lo concreto, pero en nuestra mente se hace abstracto, nos generamos una idea de ello. Tiene que ver mucho con las experiencias y conocimientos que ya tengamos. Cuando esto sucede a nivel mental y luego generamos una línea de tiempo, estamos haciendo el tránsito de lo abstracto a lo concreto. Ahora me referiré a los métodos empíricos. Los métodos empíricos son aquellos métodos específicos de la disciplina. Y aquí habría que decir algo importante. Los métodos empíricos no pueden trabajar solos. Necesitan de los métodos teóricos, como ya vimos en los ejemplos pasados, para poder llevarse a cabo. Ejemplos de métodos empíricos. Yo les pongo aquí identificación de la estructura de financiamiento y la estructura de inversión. Cuando quiero saber cómo es que la empresa está financiada con recursos internos, externos, en qué proporciones, de qué costo y a dónde se han destinado esos recursos, es decir, en qué activos se ha invertido, cuáles son activos fijos, cuáles son activos que tienen que ver con el capital de trabajo, pues qué métodos empíricos de las finanzas propondría usar. Costo de capital ponderado para ver cómo está integrado el financiamiento y la evaluación de alternativas de financiamiento para identificar cuáles son los pros y los contras de los métodos o del financiamiento, la fuente de recursos que estoy utilizando, así como los porcientos integrales para identificar las proporciones o las partes que integran el financiamiento o la inversión, y también las razones financieras, que como saben estas divisiones me dan muchos indicadores acerca de qué tan bien estoy utilizando el capital, qué también estoy utilizando los activos, qué tanto me sirven los activos para generar ventas, etc. Estos son métodos empíricos financieros básicos para poder resolver o abordar la identificación de la estructura de financiamiento y la estructura de inversión. Esto es algo que yo pudiera ponerme como propósito en una clase o en una unidad. Por otro lado, una unidad que se tratara de la evaluación de empresas para fusión, ¿qué métodos necesita? Por ejemplo, presupuestos, estados financieros presupuestados, el cálculo del valor actual neto, de la tasa interna de retorno, del valor económico agregado. Como pueden ver, estos propósitos de aprendizaje pues requieren de los métodos de la disciplina para poder lograr ser resueltos por un lado y aparte para lograr la comprensión que luego nos permita esa transferencia convertida en una competencia profesional que el estudiante pueda desarrollar en el lugar de trabajo. Finalmente, referirnos a esto, ¿cuáles serían las estrategias que me permiten utilizar métodos teóricos y métodos empíricos en una actividad en clase para generar estas experiencias de aprendizaje? Como ustedes ya pudieron revisar y existe material al respecto, pues algunas de las estrategias de enseñanza-aprendizaje que aplican de manera perfecta para hacer esta conexión entre los métodos es el aprendizaje basado en la investigación, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en casos, entre otros. Este último también es llamado el método de casos. No me voy a referir en este video a ellos a fondo, pero si es necesario, lo podremos hacer en un video
subsecuente. Pues les agradezco mucho la atención y espero que este video sea de ayuda y quedo a sus órdenes en el foro. Gracias.